lo que estamos haciendo sobre esta unidad y sobre los temas que le ha correspondido a los otros grupos? ¿No? Bueno, entonces el grupo de Dagoberto tiene la palabra. Ok, buenos días, licenciada. Buenos días, Dago. Compañeros, solo deme un segundo, les voy a presentar y voy a pasar lista para dar paso ya al desarrollo de los temas. Muy bien, muy bien. Yo, Casey Samantha. Sí, ya se nota, ya se ve. Presente. Beatriz del Carmen. Presente. Nabil Eduardo. Presente. Anthony Josué. Presente. Ludwig. Presente. Alexandra Abigail. Presente. Camila. Presente. Daniela. Presente. Ok, entonces, licenciada, dejo a mis compañeros que van a desarrollar el tema del resumen prácticamente de los capítulos 2 y 3 del libro que nos correspondió. Muy bien, gracias. Y creo que todos están presentes, ¿verdad? Solo no escuché a Casey. Yo, Casey. Presente, licenciada. Ok, muy bien, yo, Casey. Gracias. Todos estamos presentes, licenciada. Vale, entonces, está bien. procedan, compañeros. Bueno, tengan todos muy buenos días. Licenciada, compañeros. Buenos días. Como bien mi compañero Dagoberto lo dijo, mi nombre es Ludwig y yo daré apertura a la presentación correspondiente al grupo número 1, partiendo de nuestro primer punto, que se trata del control del proceso del crecimiento, factores endógenos y factores exógenos. Creo que al iniciar es importante que yo mencione que el crecimiento en realidad es un proceso muy complejo y que este sucede de acuerdo a un calendario madurativo y que muy lejos de que este suceda de manera aleatoria o de forma repentina, este tiene una secuencia y un orden en el cual sucede a lo largo del ciclo de vida de un ser humano, de una persona. Y como todo proceso, este tiene factores los cuales influyen en el desarrollo de este. Y estos factores en este caso son los factores endógenos y los factores exógenos. Cuando hablamos de los factores endógenos, hablamos de componentes internos dentro de nuestro organismo que influyen al desarrollo hereditarios, que por ejemplo son aquellos que heredamos de nuestro padre y de nuestra madre, que es aquel tan famoso código genético que hemos oído hablar muchas veces, que es en los cuales va predispuesto las cualidades físicas que nosotros heredamos de nuestros ancestros. Entonces, por otro lado, tenemos también los factores, los componentes, perdón, hormonales, que se tratan de aquellos que dependen mayormente del hipotálamo y de la glándula pituitaria, que es aquella que segrega esta tan famosa hormona del crecimiento, de que a mayor o menor medida esta se distribuye en nuestro cuerpo, pueda causar anomalías en el desarrollo de este. Por ejemplo, hay personas que no dejan de crecer, que se vuelven muy altas, y es porque la distribución de esta hormona en esos casos tan particulares es desmedida. O por ejemplo, en otros casos, las personas no crecen, entonces es porque esta hormona no se distribuye de manera correcta en el organismo, y en estos casos tan particulares es donde debe de haber una intervención médica para que esto se regule. Y bueno, partiendo al segundo punto, los factores exógenos son completamente opuestos a los factores endógenos que yo les hablaba hace un momento. Estos son componentes externos que están en nuestro entorno y que afectan el desarrollo de nuestro crecimiento. Por ejemplo, estos son como componentes sociales, componentes económicos, componentes culturales. Un ejemplo muy común de estos factores son, por ejemplo, la desnutrición, que por ejemplo, si un bebé está en un entorno muy precario, en una pobreza muy severa, por lógica, este no tendrá acceso a alimento como otro bebé que está en condiciones
muy diferentes, sí tiene. Entonces, es por esto que estos factores externos son los que influyen al desarrollo del crecimiento y en este caso tan particular en el desarrollo de su peso, en el desarrollo de su crecimiento. Y bueno, este es el primer punto. Partiendo al segundo punto de nuestra temática, tenemos la curva del crecimiento, que bueno, esta básicamente se utiliza para realizar una comparación de la estatura y el peso en bebés que se calcula por medio de percentiles. Los percentiles son esas curvas que nosotros podemos visualizar en esta especie de gráfica que nosotros colocamos en nuestra presentación y que está extraída de la lectura. Entonces, los percentiles, estos se refieren a porcentajes, a parámetros que los bebés cumplen a comparación de sus semejantes de la misma edad y del mismo género. Entonces, si nosotros podemos ver muy bien en la gráfica que nosotros tenemos acá como ejemplo, esta está separada por una línea en diagonal. En la parte superior se utiliza para calcular la longitud y para calcular, en la parte inferior para calcular el peso. En realidad no es para calcular, sino para verificar si el desarrollo de nuestro bebé va en buena marcha o no. En la lectura se hacía una comparación muy interesante en donde se comparaba el crecimiento de un bebé como la marcha que tiene una nave o un misil, que esta parte de un punto y sigue avanzando. Entonces, la curva del crecimiento básicamente nos sirve para saber si el curso de nuestra nave va en buena marcha o no. Bueno, en este caso, el crecimiento de nuestro bebé. Entonces, por ejemplo, para saber si el desarrollo del crecimiento de nuestro bebé va en esa buena marcha o no, como yo les menciono, tenemos que tener dos datos a tomar en cuenta. Por ejemplo, si nosotros queremos comparar, saber si el peso de nuestro bebé va bien a la edad que tiene y a comparación de otros bebés, tenemos que tomar en cuenta en específico qué edad tiene y cuál es su peso. Por ejemplo, esta gráfica que nosotros tenemos acá está limitada a niñas de 0 a 2 años. Entonces, por ejemplo, imaginémonos, nosotros tenemos a una bebé que tiene 18 meses de edad y nuestra bebé pesa 11 kilos. Entonces, nosotros queremos ver cómo está nuestra bebé, si es de su peso normal o no, o cómo. Entonces nosotros debemos de ubicarnos en las líneas que pertenecen a esos datos que nosotros ya sabemos. Entonces, como yo les dije, tenemos una bebé de 18 meses que pesa 11 kilos. Entonces tenemos que ir de acuerdo a las líneas que pertenecen a esos datos. Entonces, cuando esas líneas se encuentran en un punto, donde esté ese punto de encuentro, nos dirá en dónde se ubica nuestra bebé a comparación de otras bebés. Entonces, por ejemplo, en este caso particular que yo les he mencionado, nuestra bebé se ubicaría, el punto de encuentro de estos dos datos se encuentra exactamente en el percentil número 50. ¿Qué quiere decir que nuestra bebé se encuentra ahí? Que el 50% de las bebés de su misma edad pesará más que ella y el otro 50% pesará menos que ella. Entonces, esto es para el peso. Por ejemplo, si nosotros queremos ver la longitud de nuestra bebé, independientemente de sean los datos que ella posee, así como el ejemplo que yo les he dado, si nuestra bebé, por ejemplo, se encuentra en el percentil 75, querrá decir que el 25% de las bebés de su misma edad medirán más que ella, serán más grandes, pero el 75% medirán menos que ella, serán más pequeñas. Entonces, hay dos cosas que debo de mencionar antes de terminar con este punto, que es que si, por ejemplo, si nuestro bebé, en este caso, si nuestra bebé se encuentra dentro de los parámetros del percentil 97, que es la curva superior que nosotros podemos ver aquí en la gráfica, y el percentil número 3, que es la curva inferior que nosotros podemos ver aquí, ya sea en el punto que sea que nuestro bebé se encuentre, dentro de esos parámetros significará que el desarrollo de nuestro bebé está bien. Pero si nuestro bebé se sobrepasa del percentil 97 o no logra llegar al percentil número 3,
significará que habrá anomalías en el desarrollo y el crecimiento de nuestro bebé. Por ejemplo, en dado caso, si estamos comparando el peso, ¿verdad? Como les decía en el ejemplo que les mencionaba al principio. Si nuestra bebé en este caso no alcanzara al percentil número 3, probablemente nuestra bebé sufra de desnutrición. Entonces, eso es un dato muy importante a tomar en cuenta. Y por último, el otro dato que debo de mencionar es que no sé si se han dado cuenta, pero durante toda mi explicación he sido muy puntual en mencionar que esta curva del crecimiento es exclusiva de niñas. ¿Y por qué? Bueno, hay una razón muy interesante de esto. Hay un fenómeno que se llama dimorfismo sexual, el cual es el que indica aquellas diferencias físicas y biológicas que hay entre hombres y mujeres. Y bueno, nosotros, si comparamos a un hombre adulto y a una mujer adulta, las diferencias que habrán entre ellos serán visibles, es decir, es muy fácil distinguirlo. Pero con los bebés es un poquito más complicado. Bueno, al momento del nacimiento nosotros no es que podamos saber si un bebé es niño o si un bebé es niña, pero a medida que van creciendo hay ciertas diferencias en cuanto a su desarrollo. Por ejemplo, los bebés niños tienden a ser, bueno, a pesar más y a ser un poquito más altos, incluso teniendo la misma edad que las niñas. Entonces, por esto es que se debe de hacer, se debe de calcular, bueno, se debe de comparar en dos curvas del crecimiento distintas, porque si se comparara en una misma habría mucha variabilidad y sería mucho más difícil saber en qué parámetros se encuentra nuestro bebé. Y también otro punto que, para finalizar, que debo de mencionar, es que las curvas del crecimiento deben de estar basadas en una región. Por ejemplo, la que nosotros tenemos acá como ejemplo se trata de una curva de crecimiento de niñas de 0 a 2 años en España. Entonces, probablemente la que los médicos ocupan acá es diferente, pero se debe de ser muy específica en delimitar en qué región se debe de utilizar, porque no en todas las culturas, por ejemplo, los niños pesan igual, porque no se alimentan de la misma forma, no se desarrollan de la misma forma, y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, partiendo del tercer punto que me corresponde, tenemos al crecimiento del cerebro. Como nosotros mencionábamos al principio del curso, yo recuerdo que comparábamos el cerebro como una central eléctrica en la cual este sirve como soporte físico de todos nuestros procesos psíquicos y aparte es en donde este controla los movimientos voluntarios y involuntarios y aparte procesa y decodifica la información que recibe a través de nuestros sentidos. Entonces, por ejemplo, si nos ubicamos al momento del nacimiento, el cerebro ha alcanzado, bueno, en el cuerpo de un recién nacido, el cerebro ya ha alcanzado el 25% de su peso adulto y el resto de su cuerpo tan solo el 5%. Por eso es que cuando nosotros vemos un recién nacido, la parte más prominente de su cuerpo es la cabeza. Entonces, si seguimos esa secuencia, cuando un bebé llega a 3 a 4 años, ha alcanzado el 80% de su peso, el cerebro ha alcanzado el 80% de su peso total, no sé, y el cuerpo tan solo el 20%. Y cuando un bebé ya llega a los 6 años, alcanza el 90% el cerebro alcanza el 90% de su peso adulto. Y como podrán imaginarse, el cuerpo todavía tiene un largo camino por recorrer a lo largo del ciclo de vida de un ser humano. Entonces, poniendo esto en perspectiva, si el cerebro pesa el 25% de su valor adulto en torno al nacimiento, cuando llega el quinto mes del embarazo, este pesa tan solo el 5% del valor final. Yo he mencionado toda esta información porque es muy interesante la rapidez con la cual el crecimiento del cerebro se desarrolla. Porque, bueno, como podemos ver en la imagen que nosotros hemos colocado en esta presentación, cerca de la concepción, por ejemplo, desde los 25 días hasta los 9 meses, que es donde culmina este proceso del desarrollo prenatal dentro de la cavidad uterina de la madre, sucede muy rápido. Porque si comparamos 9 meses, que es el promedio de cuánto tarda ese proceso, a todo lo que dura el ciclo de vida de un ser humano, el cerebro crece muy rápido en muy poco tiempo. Entonces, y el resto del cuerpo se tarda muchísimo más.
Entonces es muy interesante. Y como podemos imaginar, el cerebro, que es un componente muy complejo de nuestro organismo, el proceso de desarrollo de este también tiene que ser complejo. Entonces, en este proceso se producen en el cerebro más de 250.000 neuronas por minuto durante la etapa fetal, que será algo que yo explicaré en breve, y que de forma que en el momento del nacimiento del cerebro, este ya alberga entre 100 y 200 billones de neuronas, cada una de las cuales tiene conexiones entre unas 3.000 con sus semejantes, es decir, con otras neuronas. Pero bueno, dejando el crecimiento del cerebro aparte, llego al último punto que yo explicaré, que se trata del desarrollo prenatal. Y bueno, el desarrollo prenatal es un proceso que comienza con la unión de un óvulo y un espermatozoide que apertura el inicio de un complejo proceso de cambios y desarrollo que iniciará con un diminuto cigoto y que culminará en torno a 9 meses después con el nacimiento de una criatura con todas las complejas características del organismo humano. Básicamente, culminará con el desarrollo de un bebé. Entonces, podríamos decir que este bebé, bueno, en realidad son criaturas muy peculiares, con una arquitectura corporal muy interesante, la cual desde la implantación del cigoto en la cavidad uterina de la madre, esta se puede dividir en dos fases. La primera es la etapa embrionaria, la cual comienza desde la formación del cigoto hasta culminar hasta el segundo mes del embarazo, que ya para ese entonces serían como, en teoría, 8 semanas, en las cuales el cigoto, ahora embrión, pone en marcha los primeros pasos para su desarrollo a partir de 3 capas iniciales. La primera capa sería la capa endodermo, en donde ahí se diferencian los órganos internos, como los pulmones, los intestinos, el hígado. Luego tenemos la segunda capa, que es la capa mesodermo, que es en donde surgen el esqueleto, los músculos, el corazón, el sistema circulatorio y el sistema urogenital. Y luego tenemos la última capa, que es la capa ectodermo, que es en donde se dará lugar al sistema nervioso, la piel y los órganos de los sentidos y también el pelo. Y bueno, por otro lado tenemos la etapa fetal, que es esta la que da comienzo a la osificación de los cartílagos, que luego sigue con esta diferenciación de los órganos, con la puntual formación del cerebro, que yo ya les explicaba hace un momento, y también esta evidente diferencia que se da en los órganos genitales, que ya puede decir si un bebé va a ser niño o va a ser niña. Entonces, para ser más específicos, en torno al tercer mes, en esta etapa, en la etapa fetal, el feto ya, el embrión, ahora ya feto, ya chupetea, ya traga y tiene movimientos respiratorios básicos. En torno al quinto mes, ya se mueve, ya se estira, ya patalea, y en torno al final del sexto mes ya hay actividad eléctrica dentro de su cerebro, y esta empieza a parecerse a la que realiza un recién nacido. Entonces, para este entonces, para el final del sexto mes, ya el feto mide entre 25 y 30 centímetros y su peso es aún inferior a 1 kilo. Entonces, es a partir del sexto mes en donde ya se considera que un feto ya es viable y tiene posibilidades de sobrevivir si por X o Y razón hay anomalías en el embarazo de su madre y debe de ser evacuado de la cavidad uterina de ella. Entonces, si este bebé nace, tiene más probabilidades de sobrevivir que un bebé que todavía está en una etapa inferior. Y bueno, durante esta última fase, el cerebro del feto ya tiene durante los últimos 3 meses, en realidad, ya el feto ya tiene la fisonomía característica de un recién nacido y ya se pueden registrar patrones de sueño y de vigilia, y asimismo ya el feto ya es más sensible a diferentes estímulos como el táctil, el olfativo, el auditivo. Hay personas que dicen que ya en los últimos 3 meses del embarazo ya los fetos pueden reconocer la voz de la madre, del padre o de quien sea la persona que los asiste desde fuera, que asiste a la madre. Entonces, bueno, ya por último, de este largo y complejo desarrollo, tenemos un recién nacido que ya mide en promedio 45 y 50 centímetros de longitud y ya pesa 3,5 kilos en promedio. Entonces, así es como culmina
tan complejo desarrollo, y asimismo es como culmina mi participación. Así que agradezco mucho su atención y los dejo con mi compañero que seguirá con la temática. Gracias. Muchas gracias, compañero. Bien. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañero. Un gusto saludarles. Me presento, soy Anthony y Buenos les voy a días. seguir hablando sobre el tema. Primeramente, una disculpa porque en este punto tendría que haber una diapositiva que no la podemos apreciar en el momento, pero voy a tratar de explicarla de una forma que se pueda entender. El siguiente punto es el nacimiento y el recién nacido. Ya vimos todo el proceso que se da antes de que el bebé nazca. Ahora vamos a pasar a la parte cuando el bebé nace. Bien, en este punto el documento resalta una palabra principal que tiene que ver con ciertos problemas que muchos bebés traen consigo al momento de nacer, la cual es el término anoxia neonatal. Esta se refiere a una complicación respiratoria por parte del bebé al momento de nacer. Y para explicar este punto, quiero abordar tres preguntas importantes que me van a ayudar a desenvolverlo de mejor manera. La primera sería, ¿a qué se debe? ¿Por qué se da esta anoxia neonatal? Bueno, teníamos dos razones principales. Una que puede relacionarse con algún problema con el cordón umbilical que puede enrollarse alrededor del cuello del niño, y la otra es debido a la existencia de obstrucciones en las vías respiratorias. Y todo esto pasa, ya dicho esto, pasa a la siguiente pregunta. ¿En qué afecta todo esto? Porque esto tiene alguna repercusión en el bebé. Entonces, la dificultad respiratoria consiste en una insuficiente incorporación de oxígeno, que es un elemento que, como ya sabemos, las neuronas necesitan para sobrevivir, y aunque hay muchas anoxias que son de escasa importancia y no dejan secuelas, también hay muchos otros casos donde las anoxias resultan ser severas y pueden dejar secuelas en forma de retrasos madurativos y lentitud en el desarrollo psicomotor, que bueno, les estaré hablando más adelante sobre esto. La tercera pregunta es, ¿qué es APGAR? Entonces, porque sí se menciona mucho esta palabra en el documento, y bueno, se trata de una escuela que tiene la más popular escala de valoración neonatal, conocido como el test de Asgar. El test de Asgar trata de una escala que evalúa 5 dimensiones, las cuales son el ritmo cardíaco, el esfuerzo respiratorio, la respuesta reflejas, el tono muscular y la coloración. La puntuación se deriva de mayor a menor intensidad de riesgo, así como estamos viendo en esta diapositiva. De esto trata el test de Asgar. Como dije anteriormente, es de menor a mayor intensidad de riesgo. Entonces, si tenemos 0 como puntuación, significa, vemos que en las características el bebé no presenta respuesta refleja, los músculos carecen de tensión y presenta piel azulada. El bebé viene en pésimas condiciones y necesita intervención médica inmediata, porque si no el bebé puede morir. Con una puntuación que le sigue, que es la puntuación de 1, el bebé ya presenta una respiración muy irregular, respuestas débiles o extremidades azuladas. Y con una puntuación de 2 y 3, ya el bebé ya presenta una respuesta refleja rápidas, tono muscular con tensión adecuada y latido cardíaco regular, llanto vigoroso y cuerpo entero sonrojado. De 3 para atrás hasta 0, el bebé aún necesita intervención médica porque son, digamos, los puntos más peligrosos que el bebé puede presentar. Pero ya a partir de 4 y 6 hasta 7 o más, el bebé ya se encuentra, digamos, seguro, y sí, tal vez puede necesitar ayuda médica, pero solo para, bueno, digamos, estabilizar los síntomas que él tiene. Con esto pasaría a la siguiente diapositiva, y el siguiente punto, el cual es las bases del desarrollo psicomotor y el control postural. Como podemos ver, aquí tenemos dos puntos clave, el cual voy a abordar, el cual es el desarrollo psicomotor. La meta del desarrollo psicomotor es el control del propio cuerpo hasta ser capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión que cada uno le sean posibles. Todo lo relacionado con el movimiento. Y ya que dije movimiento, pasamos al segundo punto, el cual es los tipos de movilidad. Como decía la licenciada en una clase anteriormente, está la movilidad fina, que es la capacidad de hacer cosas con nuestras manos, dibujar, escribir, etcétera, por ejemplo. Y está la movilidad gruesa, que es la capacidad de desplazarnos o hacer cosas, todo lo que tenga que ver con el movimiento corporal del cuerpo entero.
Entonces, todos al momento de hacer, traemos un cierto repertorio de reflejos. Muchos son involuntarios, comúnmente llamados por los expertos reflejos neonatales. Y precisamente son estos los que se miden en el test que les mostramos anteriormente. Por ejemplo, solo por explicar uno, si ponemos el dedo entre la palma de la mano del bebé, este va a cerrar su mano y va a aferrarse al objeto. Entonces, este se llama la aferración, parece que se llama el reflejo. Y bueno, eh, eh, vamos a pasar a una lista de los reflejos no natales que les estará presentando mi compañero en la siguiente diapositiva. Bueno, no sé si se puede ver bien, pero tenemos aquí de los reflejos que les estaba hablando anteriormente. Podemos apreciar, que tenemos la succión, el hociqueo, la presión pulmonar o aferramiento, que es el que les mencionaba yo, el retraimiento del pie, el parpadeo, el andar automático, el moro, el Babinski, el natatorio y el tónico del cuello. Bueno, estos son los reflejos neonatales que los bebés presentan y que, como dije anteriormente, a veces los hacen sin pensarlo, así como son reflejos, entonces surgen así. Y me gustaría explicarlos, pero por falta de tiempo creo que no los voy a poder explicar, así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva, bueno, al siguiente cuadro, el cual es el control postural. Como aquí podemos ver, son unas serie de acciones que el bebé puede hacer dependiendo de la edad que él tiene, como por ejemplo, bueno, podemos ver que a la edad de que el 50% de los niños consiga hacer las cosas, y tenemos en el otro lado el margen de la edad en los que el 90% de los niños lo consigue. O sea que algunos pocos consiguen, o digamos el 50% consigue hacer las cosas, o son los parámetros que a esa edad lo consiguen, pero no todos, y ya el 90%, que sería la mayoría, ya es cuando ya casi todos los bebés consiguen. Por ejemplo, por explicar la primera. Cuando se le tiene cogido, el bebé mantiene la cabeza erguida. Bueno, esto los bebés, la mayoría, bueno, el 50% la alcanza de 2 meses y medio. Pero cuando el margen de la mayoría de los bebés, que ya son el 90%, ya lo alcanza bueno, de 3 a 4 semanas o algo parecido. Bien, con esto pasamos al siguiente tema, el cual es el desarrollo cognitivo durante los 2 primeros años. Durante este punto se habla mucho sobre la teoría y los estudios de Piaget acerca del comportamiento de los bebés en sus primeros años, y recalca que se ha tenido una idea un poco errónea sobre las capacidades cognitivas de los bebés según la teoría de Piaget. Fue Piaget quien en la década de 1930 mostró a los niños como activos exploradores de la realidad y como incansables constructores de su propia inteligencia e interacción con los objetos de su entorno. Pues resulta que en las décadas de 1980 y 1990 se produjeron unos avances muy importantes en el análisis de las capacidades cognitivas de los bebés, que increíblemente resultaron ser mucho más competentes que lo que Piaget había previsto. Y ahí la causa de por qué se cree que es erróneo este pensamiento. Porque en realidad los bebés demostraron muchas más capacidades de las que él, bueno, había previsto. Entonces, estaremos viendo un poco sobre los puntos que se tocan en el documento acerca de cómo Piaget veía o cómo creía que se desenvolvían los bebés en su desarrollo cognitivo. Y con eso pasamos a explicar la inteligencia sensoriomotora. Como mencionaba anteriormente, fue Piaget quien creó la primera descripción sistemática del desarrollo de la inteligencia en los bebés, a la cual llamó la inteligencia sensoriomotora. La descripción de Piaget se basó en la meticulosa observación del comportamiento de sus propios hijos cuando estos eran aún pequeños. Observación llevada a cabo tanto en situaciones naturales y también ante pequeños problemas que él ingeniosamente iba creando. Aquí, como podemos ver, tenemos el primer cuadro, el cual dice la inteligencia sensoriomotora según Piaget. Se basa en una serie de subestudios que él hizo a partir del mes cero. Por ejemplo, tenemos el primero, el cual es la adaptación innata o el ejercicio de los reflejos. ¿Qué quiere decir esto? El bebé parece no tener interés en las cosas a su alrededor
y la actividad del bebé gira en torno a su propio cuerpo. Entonces, en estos momentos, el bebé aún está descubriendo su propio cuerpo y aún no tiene el interés suficiente de descubrir lo que hay a su alrededor. Por esto, Piaget es que mencionó en ciertos pasajes sobre el egocentrismo que poseen los recién nacidos. Y precisamente descubrir su cuerpo, comienzan a hacer ciertos reflejos y a repetirlos constantemente. La actividad fundamental de los primeros subestudios, más que todo, gira en torno al ejercicio de los reflejos innatos, como por ejemplo succión, presión y a su constante repetición, como les hablaba anteriormente. Bueno, quisiera explicar los demás ejemplos, pero creo que me voy a tomar mucho tiempo explicando. Así que, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y al siguiente punto, el cual es eh, la percepción y atención y el desarrollo temprano. Con la investigación de Piaget quedó en claro que la inteligencia es anterior al lenguaje y que también para desarrollarla es necesaria la exposición a nuestro entorno. Pero como se decía anteriormente, la investigación piagetina resultó estar un tanto errónea. Entonces pasamos a la pregunta que tenemos allí. ¿Por qué la teoría de Piaget está errónea? ¿O porque piensan que se equivocó? Durante este capítulo nos damos cuenta de que Piaget se basaba en lo que tenía a simple vista, acciones motrices y claras, como tomar, alcanzar, arrastrar, buscar, etcétera. Todo esto en situaciones cotidianas o algunas naturales y otras que él mismo provocaba, como decía anteriormente, en modo de experimento. Si este no mostraba interés o si el bebé no mostraba interés a su entorno, bueno, él decía que se debía al egocentrismo inicial. Si no levantaba un cojín para encontrar un objeto recién escondido, era porque el objeto desaparecía de la vista, según Piaget. Pero luego se dio una serie de descubrimientos muy importantes que, bueno, cambiaron la forma de ver el desarrollo de los bebés. Entonces, bueno, a continuación tenemos en el cuadro las nuevas herramientas que se han usado para hacer los nuevos descubrimientos. Bueno, creo que no lo puse eso, perdón. Pero en fin, básicamente en el cuadro estaba las herramientas bueno, se han ocupado ahora y que en efecto bueno, se ha previsto que la forma de cómo lo hacía Piaget era errónea, porque ahora con la tecnología y los nuevos estudios se han descubierto nuevas formas de cómo los bebés ven las cosas. Por ejemplo, ya se basaban en la observación de conductas perceptivas o sencillas. ¿Qué nos quiere decir esto? Piaget se basó casi exclusivamente en la acción motriz, pero también hay conductas perceptivas sencillas que son informativas, como por ejemplo registrar el tiempo de fijación o cuánto tiempo pasa un bebé mirando un determinado estímulo. Ahí tenemos una cosa que Piaget no había dicho. Entonces, hay muchas más cosas en realidad que las que Piaget descubrió, y por eso es que digo que, bueno, hubieron muchas herramientas que Piaget, bueno, que dieron más resultados que los que Piaget había previsto. Y bueno, ya cerrando, bueno, con el siguiente punto, el cual sería el desarrollo temprano, perdón, en la diapositiva, ajá, esa. El desarrollo temprano de las capacidades cognitivas, abordamos una pregunta: ¿cuáles son las capacidades perceptivas? Son los diferentes sentidos que permiten al bebé entrar en contacto con el medio que le rodea cuando comienza su maduración durante la vida prenatal. Esto nos dice que incluso durante el vientre de la madre, ya ha desarrollado los sentidos que le ayudarán a percibir su entorno, como el olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto, que son los principales. Y así se habla también en el documento durante los tiempos del desarrollo de estos mismos, tomando las ideas principales. Se habla de una etapa de descubrimiento, también el interés más apegado hacia los humanos, porque los bebés, bueno, se relacionan y se sienten más a gusto con todo lo apegado a los humanos, y también el desarrollo de las habilidades. Y bueno, con esto estaría explicando el último punto, el cual es la atención temprana y sus determinantes. En este punto se parece mucho al anterior, realmente no le vi mucha diferencia, pero esto es a mi punto de vista, ya que se enfoca en los 5 sentidos de los bebés y su correspondiente desarrollo.
pero está dirigido más en el sentido de la atención que estos presentan a ciertos objetos. Y con esto culminaría mi presentación y le seguiría a mi compañera Dani hablando sobre el tema. Muchas gracias, Tony. Buenos días, compañero. Buenos días, licenciada. Bien, me gustaría empezar diciendo que la realidad está compuesta por objetos y situaciones reales, así como por su equivalente representacional en la mente infantil. Estas representaciones pueden expresarse a través de algún significante, ya sea la palabra, el dibujo, la imitación diferida, entre otros más. Se dan las condiciones establecidas por Piaget para poder hablar de símbolos, pero puesto que nuestra imagen de los bebés ha cambiado tanto desde que él analizó la inteligencia sensoriomotora en relación con las capacidades representacionales tempranas, las investigaciones de las últimas décadas han venido a concluir que en lo que a las representaciones concierne no existe la discontinuidad. Todo esto planteado por Piaget. Entre una época definida por la ausencia de representación y otra con la representación como protagonista central, perdón, los bebés desde muy temprano parecen disponer de capacidades representacionales, formándose luego poco a poco. Todo esto todavía durante sus 2 primeros años. Perdón, un repertorio representacional variado, organizado y crecientemente complejo son las investigaciones. Dagoberto, la siguiente diapositiva, por favor. Las investigaciones recientes que se refieren a 4 ámbitos concretos: la conservación de objetos, las propiedades físicas de dichos objetos, la imitación diferida y la formación de categorías. Como ya se había dicho anteriormente, el análisis piagetiano de la conservación de objetos implica, entre otras cosas más, las habilidades motrices que sean suficientes como para levantar un obstáculo bajo el cual se ha ocultado un objeto. En el procedimiento de habituación, perdón, y deshabituación y en las reacciones de sorpresa. Tal es el caso con muchas de las investigaciones que han rastreado las capacidades de conservación de objetos en bebés de 3 meses en adelante. Una de las estrategias más utilizadas consiste en presentar a bebés situaciones que implican conservación de objetos y que son físicamente posibles o imposibles. En relación con la imitación diferida, sus orígenes han sido situados en edades mucho más tempranas que las atribuidas por Piaget, quien pensó que se trataba de uno de los logros finales de la inteligencia sensoriomotora. Y de hecho, algunos autores han informado que incluso bebés de 6 semanas son capaces de imitar gestos de adultos presenciados un día antes a la imitación diferida, en bebés entre 6 y 12 meses. Se muestra con conductas muy sencillas, como lo es poner un gorro sobre un muñeco. Un ejemplo que me gusta relacionar con esto es cuando un adulto le hace caricias a un bebé. ¿Quién no le ha dicho a sus hermanos, sobrinos, primos, nietos, etcétera, hazme un viejito? Los bebés tienden a hacer muecas o parpadear varias veces seguidas, pero ¿cómo saben qué es esto? Bueno, nosotros como adultos, al decirle esto a un bebé, conscientes o inconscientemente, hacemos esos gestos. Y es ahí cuando el niño logra notar eso. Cuando uno repite esas palabras, el niño ya sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe que tiene que realizar esas muecas. Entonces, ahí donde se aplica la imitación diferida. También se ven conductas que implican varios pasos, como quitar un guante a un muñeco, sacudir y volver a ponérselo. Con esto pasamos al otro punto. La siguiente diapositiva. La siguiente. Bien. El desarrollo de la memoria en los 2 primeros años. Es de más decir que los bebés sí tienen memoria y hacen uso de ella desde sus primeros días de vida. Para la técnica de la habituación, como la de la preferencia por la novedad, así como las técnicas que se basan en el condicionamiento de conductas. Todas estas técnicas que implican hacer uso de capacidades de memoria, y muchas de estas técnicas han demostrado que los recién nacidos muestran desde sus primeros días que son capaces de registrar en su mente, en su memoria, algunos acontecimientos, aunque claro, debe tratarse de estímulos o situaciones muy sencillas y de una huella mnésica breve y frágil. En condiciones experimentales muy especiales,
Se han observado pruebas de la existencia de memoria en neonatos, bebés de unas pocas semanas, pero a partir de los 2 a 3 meses se han encontrado evidencias que prueban que la huella amnésica se extiende a periodos de más de 2 semanas, prolongándose hasta más de 6 semanas. En situaciones que son muy sencillas y también en intervalos de tiempo cortos que dan lugar a imitaciones diferidas con bebés de menos de 2 meses, como también se ha indicado con bebés de entre 6 y 12 meses, se ha obtenido la imitación diferida de conductas más complejas, con intervalos que oscilan de varios días a varias semanas. Por el contrario, bebés de 8 a 12 meses siguen levantando obstáculos después de 10 segundos de que se les ocultara un objeto, bajo Y o X situación. Sin lugar a dudas, la memoria de los bebés es frágil y se refiere a acontecimientos y situaciones muy sencillas y a la duración de la huella amnésica, que está lejos de poder compararse con la que habrá tan solo un par de años después. Aunque de forma rudimentaria e incipiente, los bebés disponen de un repertorio cognitivo temprano que contiene de forma organizada elementos y herramientas fundamentales de la inteligencia humana, incluidas las habilidades iniciales de comunicación, del uso que los bebés dan de este repertorio y de su evolución a lo largo de los 2 primeros años. Bien, pasemos al último punto, que es un objeto de conocimiento muy especial, el yo. En cuanto nos ocupamos de un contenido como la conciencia de sí mismo, que difícilmente podría desarrollarse fuera del marco de las interacciones sociales, la conciencia de sí mismo emerge como un proceso de progresiva desagregación de la simbiosis inicial en el que el bebé se encuentra respecto a quienes le cuidan y protegen. La simbiosis, en primer lugar, biológica, y posteriormente, dada la absoluta dependencia que el bebé tiene de los cuidados que otros le proporcionan, en este proceso es desagregación o biparticipación. Las emociones le juegan sin duda alguna una parte muy importante, debido a la recurrencia de las situaciones en las que su incomodidad o su hambre, son expresadas a través del llanto y encuentran alivio a través de los cuidadores habituales, asociados también a sus momentos de mayor tranquilidad y relajación. El bebé construye poco a poco una relación afectiva intensa en la que suceden estados emocionales de tensión y angustia, cuando las necesidades están insatisfechas y quienes las satisfacen no están presentes. Con estados emocionales de relajación y satisfacción, las relaciones afectivas no están solamente vinculadas a las necesidades y tensiones fisiológicas, porque los cuidadores son también fuente de estimulación, tanto de juegos, de diversión, de cariño, entre otros. Con el paso de los meses, estas relaciones van ganando intensidad, pero también diferenciación. Las primeras manifestaciones de este sentimiento aparecen en el periodo que va de los 4 a 10 meses, intensificándose y sofisticándose a partir de ahí. Me quedaría hasta acá porque creo que ya tenemos muy poco tiempo y faltan las preguntas que haría la licenciada a todo el otro grupo. Muchas gracias. Sí, ahí déjenmelo, por favor. Bueno, la primera pregunta para el grupo, que del resto, ¿verdad? Es, ¿pudieran ustedes explicar cuál es el sentido de poder estudiar esto que ustedes presentan sobre el desarrollo del crecimiento desde la gestación hasta el nacimiento? Y luego, pues, también buscarle el sentido educativo, ¿verdad? Porque la disposición que el ser humano tiene en ese proceso tiene una conexión, tiene una evolución. Esa sería la pregunta para el resto. Sí, Beatriz. Buenos días, licenciada. Yo creo que todo esto que hemos estudiado, ¿verdad?, nos sirve tanto como para saber
cómo es, ¿verdad? Todo el crecimiento, la concepción, el desarrollo, y todo, ¿verdad? En todo el desarrollo, pues, cognitivo, sus habilidades, del bebé, porque a futuro creo que lo vamos a tener que echar a cabo y saberlo, ¿verdad? Porque, ¿y quién quita? O sea, un día podemos trabajar con los niños de primera infancia. O sea, hoy se están dando pues esos casos, ¿verdad? Con tantos proyectos que ha implementado el gobierno. Y creo que es necesario saberlo porque muchas veces ignoramos muchas cosas acerca de los bebés o acerca de los niños cuando son de lento aprendizaje o por qué ese niño no crece tanto. O sea, ya con esto hemos aprendido de que influye todo, pues influye tanto el entorno como la alimentación, desde el embarazo de la madre, si la madre tiene o no problemas o cómo tiene pues su estabilidad emocional. Pues, sí, yo creo que eso es lo que yo he comprendido, Lick. Muy bien. Sí, Dagoberto. Ok. Bueno, es interesante en el sentido de que nos ayuda a conocernos a nosotros, bueno, conocer el proceso que hemos llevado, las capacidades que tenemos, los problemas que posiblemente pudimos haber afrontado al momento de nacer. Nos ayuda también a conocer las etapas de nuestro desarrollo, tanto humano como psicológico, y que se desarrolla en la primera infancia, específicamente en los primeros 2 años de vida. En el desarrollo psicomotor, en el cual están incluidos básicamente los dominios del desarrollo, los cuales son muy importantes: el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico y el desarrollo psicológico, que eso nos ayuda a nosotros. Y también nos ayuda a nuestra realidad porque de un momento a otro nosotros lo vamos a poner en práctica. Bueno, los que piensan tener niños, hijos en un futuro, ya van a estar conocedores de ciertas cosas, porque me pareció demasiado interesante e importante lo que es la curva del crecimiento, porque si bien todos, con todos nosotros la han utilizado, pero o sea, yo no sabía, o prácticamente creo que la mayoría no sabíamos, de qué se trataba o qué función tenía. Entonces, es importante porque uno va adquiriendo conocimientos y de una u otra manera en un futuro uno ya está sabedor de estos temas. Muy bien. Abigail, Alexandra. Sí, buenos días, licenciada. Como decían mis compañeros, para nosotros es bien importante, ya que no sabíamos de esto y nos ayuda para conocer nuestro desarrollo desde que somos unos bebés, al momento de llegar, como le decían mis compañeros, a los 2 años. Como decía mi compañero Dagoberto, acerca de la línea que calcula la altura y el peso, nosotros cuando íbamos a control, a las clínicas, veíamos nuestra libreta, veíamos eso, pero no lo entendíamos. En cambio ahora, ya que tenemos esta información, ya podemos conocer un poco más acerca de todo eso. Solamente sería. Gracias, Alexandra. ¿Yo qué hice? Sí, licenciada, buenos días. Buenos días. Mi aporte a su pregunta es que para mí es muy esencial conocer las diferentes etapas del desarrollo por las que pasan los niños. Además, de esa manera podremos entender mejor su comportamiento, ya que ellos cuando están pequeños, o sea, no entienden su mundo y, o sea, actúan de manera involuntaria. Y también de esa manera podemos y seremos más efectivos como padres y guías para ellos. Gracias, Casey. Nabil. Básicamente en lo que nos ayuda esto, más que todo es para que nosotros sepamos desde nuestros orígenes, bueno, desde nuestro nacimiento, todas las capacidades de las que somos, como le digo, pero de lo que poseemos y de lo que podemos ser capaces. Bueno, gracias. Bueno,
Quiero decir que para el resto, ¿verdad? Una de las cosas importantes es, por ejemplo, tomar en cuenta cómo vamos evolucionando, pero sobre todo también cómo nuestra disposición biológica, física, química, ¿verdad? Y menciona el grupo sobre el tema del comportamiento. Claro, el tema de comportamiento va a estar presente desde el momento del nacimiento, ¿verdad? Que es el primer signo que da vida y que realmente hay un corte de la conexión de la madre con el hijo cuando él tiene que respirar por sus propios medios. Por otra parte, también, digamos que el grupo ha explicado y la bibliografía que han utilizado supera, digamos, el estudio que había hecho Jean Piaget. Y eso, pues, es importante, un punto muy importante, porque no quiere decir que es válida nada más la teoría de Jean Piaget. O sea, hay una situación mucho más, digamos, más, con más estudio y que está referida precisamente a la parte del desarrollo de la inteligencia sensoriomotora, ¿verdad? Tiene movimiento, él escucha y está conectado, y quien le transmite toda esa información es la madre. Y la madre tiene una relación con el entorno, y que este entorno es lo que le permite, ya sea positivo o negativo, ciertas situaciones de carácter emocional que también van en esta parte de qué definición y de configuración de lo que, cuando él ya esté completado sus 9 meses y a punto de nacer, ya tiene toda una disposición completa para que en adelante eso debe ser tomado en cuenta. Yo preguntaba desde el punto de vista educativo, porque debemos de saber cómo tenemos ese proceso evolutivo, cuáles son esas situaciones o capacidades que se van orientando, y sobre todo también porque es importante llevar ese proceso educativo. Si bien es cierto, se habla de la primera, no, pero se llama la primera, el desarrollo, o más bien desde el sistema educativo, la educación inicial y parvularia, porque entra en ese proceso la madre en estado de embarazo hasta que nace, y luego posteriormente cuando hay que llevar al niño en toda esa orientación hasta los 3 años, y luego cuando él ya ingresa formalmente a la educación parvularia a los 4 años, 4, 5, 6, 7 años, donde va recibiendo todo ese tipo de estimulación. Y como ven ustedes, el tema del crecimiento también, el crecimiento y peso, ¿verdad? Es otro elemento que se tiene que llevar a cabo, porque tienen que ver en la parte nutricional, ¿verdad? Que el niño tiene que estar en buenas condiciones para que también él vaya teniendo un desarrollo pleno. Si hay problemas de desnutrición, le va a afectar en ese proceso. Entonces, es vital el tema de la alimentación, y no quiere decir que solo con churros, con dulcitos, el niño va, digamos, a estar suficientemente nutrido. Eso es lo que más le gusta, y con eso es que a los niños se les calma, ¿verdad? Toda esa actividad, pero realmente no es así, sino que hay que llevar la parte nutricional enseñándoles a comer, ¿verdad? Entonces el niño puede decir en primer lugar, no me gusta, y no me gusta, y no le gusta porque él no sabe qué le va a nutrir, no sabe qué sabor tiene, y por lo tanto hay una resistencia a no comer cosas porque no sabe qué es lo que más le gusta, lo dulce, ¿verdad? Lo dulce, lo salado o lo ácido, pero realmente no únicamente eso necesita. Con el tema del agua también es otro elemento importante, que el niño no solo le vamos a dar refrescos y gaseosa, al niño hay que darle agua, tenemos que enseñarle que coma frutas, verduras, etc. Bueno, muy bien con el grupo, y vamos ahora con el siguiente grupo. Otra cosa, ya habilité en el campus para que puedan colgar ustedes su presentación y el trabajo, y pido ahí que en primera instancia coloque el nombre del grupo, ¿verdad? Para poderlo identificar rápidamente. Vamos a ver, Clelia. Ya ahorita voy a empezar a presentar. Primero tengan todos muy buenos días. Buenos días, licenciada. A continuación, mis compañeros les expondrán el tema que nos correspondió a nosotros.
que es, bueno, los capítulos que son el embarazo y desarrollo prenatal, y el capítulo 5, nacimiento y el bebé recién nacido. Esto le corresponderá a mis compañeros Sadie, a Melissa y a Wilber. Melissa a continuación pasará a la lista de los compañeros que trabajaron con nosotros. Muy bien. Sí, tengan muy buenos días. Buenos días. Somos el grupo número 2 y como grupo, ¿verdad? Hablaremos y explicaremos los temas que son embarazo y desarrollo prenatal, nacimiento y el bebé recién nacido. Bueno, los compañeros que son Ingrid Tatiana Reyes García. Presente. Erika Janet de Cid. Presente. Wilber Humberto Rodríguez. Presente. Sadie Bexabe Ramírez. Presente. Clarice Elizabeth Carranza. Presente. Oscar Daniel Cabrera Cabrera. Presente. Elia Guadalupe Martínez. Es la que está presentando. Y mi persona, Melissa Abigail Alvarado Urbina. Muy bien, tienen la palabra. Bueno, como introducción pusimos que en el resumen, ¿verdad? Y la lectura que nos tocó acerca de la psicología del desarrollo, o sea, de Papalia, captamos en los respectivos capítulos 4 y 5, ¿verdad? Que son los que vamos a hablar en este tiempo, que son las ideas principales del embarazo y el nacimiento, recalcándonos, ¿verdad? Que en el capítulo 4 y desarrollo prenatal, que tiene 3 subtemas derivados donde nos muestra, ¿verdad? Y explica las 3 etapas del proceso de embarazo. Pero por la otra parte se obtiene que el capítulo 5, que colinda con 4, llamado nacimiento y el bebé recién nacido, donde prácticamente nos persuade una lectura de 5 subtemas, como lo son nacimiento y cultura, cómo ha cambiado dar a luz, proceso del nacimiento, el bebé recién nacido, complicaciones del nacimiento y consecuencias. Los recién nacidos y sus partes, esos son previamente los temas a abordar en la respectiva y presentación del tema y en el presente documento de trabajo. Bueno, a mí me toca decir acerca del desarrollo prenatal, que son las tres etapas, perdón. El desarrollo prenatal sucede en 3 etapas: germinal, embrionaria y fetal. Durante estas 3 etapas de gestación, el óvulo fertilizado o cigoto se convierte en embrión y después en feto. La etapa germinal. Esta es el periodo germinal, ¿verdad? Que aproximadamente en 14 días de duración dura desde la concepción hasta la implantación del óvulo fertilizado, ¿verdad? En el recipiente del útero, en la eyaculación también se liberan millones de espermatozoides en la vagina, pero solo unos pocos pueden llegar al óvulo y por lo general, ¿verdad? Solo se fertiliza el óvulo. Una vez, ¿verdad? Que un solo esperma ha entrado en la pared del óvulo, ¿verdad? La pared se endurece y evita que otros espermatozoides entren. Después que el esperma ha entrado en el óvulo, la cola del esperma se desprende y la cabeza del esperma, que contiene la información genética del padre, ¿verdad? Que se une en el núcleo del huevo. Por lo general se fertiliza en la sección superior de la trompa de Falopio y continúa su viaje hacia el útero. Como resultado que se forma una nueva celda, esta nueva célula, ¿verdad? Que contiene la información genética combinada de ambos padres, o sea, de la madre y del padre. Se conoce como cigoto. Durante este tiempo el organismo comienza la división celular a través de la mitosis. Después de 5 días de la mitosis hay 100 células que son conocidas como blastitos. El blastito consiste, en un grupo interno y externo de las células. Siguiente. La etapa embrionaria, que son de 2 a 8 semanas.
El desarrollo, ¿verdad?, embrionario en el periodo que se produce entre la fecundación y el parto dura normalmente 9 meses. Y en cada uno de los trimestres en los que se dividen, ¿verdad?, el desarrollo diferentes del parte del cuerpo. Los embriones con defectos más importantes generalmente no sobreviven más allá del primer trimestre o periodo de 3 meses del embarazo. Esto puede llamarse como un aborto espontáneo, también llamado mal parto, ¿verdad? Es la expulsión del útero del embrión o feto que no tiene posibilidades de sobrevivir fuera del útero, ¿verdad? Uno de cuatro embarazos reconocidos termina que un aborto espontáneo y la cifra real puede ser de 1 de cada 2, supongo, porque muchos de estos malpartos suceden antes de que la mujer se dé cuenta que esté embarazada. La etapa fetal, que es de 8 semanas al nacimiento, ya cuando ya sale el bebé. La transformación, ¿verdad?, de un embrión, la transformación de un embrión en feto constituye, ¿verdad?, un proceso gradual, pero el cambio del nombre es importante, ¿verdad?, debido a que significa que el embrión se ha desarrollado en un ser humano totalmente reconocible y que se han formado los primordios de los sistemas principales. El desarrollo durante el periodo fetal se relaciona con el crecimiento rápido del cuerpo y la diferencia de tejidos, órganos y sistemas, ¿verdad? Un cambio notable que se produce en este periodo, ¿verdad?, es el relativo enlazamiento del crecimiento acerca de la cabeza con el resto del cuerpo, ¿verdad? El ritmo del crecimiento corporal durante el periodo fetal es muy rápido y el aumento de peso del feto es enorme durante las últimas semanas, ¿verdad? Los periodos de crecimiento continuo normal se alteran con intervalos prolongados con ausencia del crecimiento y también los fetos no son pasajeros pasivos, ¿verdad?, dentro del vientre de su madre. Ahí respiran, patean, se voltean, estiran y hacen también, se estiran, se entrecierran los ojos, perdón, y tragan, hacen puños, tienen hipo y hasta también se chupan los pulgares. Las membranas flexibles de las paredes uterinarias y del saco amniótico, creo que se llama, que rodean las barreras amortiguadoras del líquido y que permiten y estimulan el movimiento limitado. El desarrollo prenatal de 3 etapas. El desarrollo prenatal dice que es el proceso en que un feto humano se gesta durante el embarazo hasta el nacimiento. Siguiente. Bueno, les hablaré acerca del desarrollo prenatal y las influencias ambientales que tiene. El primer punto, que es los factores maternos. El ambiente prenatal dice que se encuentra del cuerpo de la madre, lo que afecta el bienestar de ella, puede alterar el ambiente del neonato e influir en su crecimiento. Estos factores maternos se encuentran ya sea en el feto o en la madre. Por ejemplo, ¿verdad?, los fetos con una variación particular de un gen de crecimiento denominado factor de crecimiento y transformación alfa presentan 6 veces mayor riesgo que otros fetos de desarrollo paladar hendido. Y si la madre fuma, ¿verdad?, durante el embarazo puede tener problemas los cuales son bajos al nacer y nacimiento prematuro, con problemas con la placenta, ¿verdad? Mayor riesgo de que el bebé nazca muerto y también mayor riesgo de un aborto espontáneo. El segundo punto es nutrición y peso materno. El biólogo evolutivo David Hay sugiere que el embarazo crea un conflicto inconsciente entre la madre y el feto acerca de los nutrientes que la madre proporciona es adoptivo. Bueno, ahí que dice peso materno que la madre limita, ¿verdad?, la transferencia de nutrientes al feto para que conserve la salud y su capacidad de dar a luz a sus crías futuras, ¿verdad? Sin embargo, debido a que el feto tiene acceso directo al suministro de sangre materno,
Por medio de la placenta, la madre no tiene una gran cantidad de control sobre de nutrientes, ¿verdad? Que pierde para su feto. Por ende, es importante que la madre, ¿verdad?, encinta y ingiere los nutrientes suficientes para alimentarse a ella misma y a su bebé. De manera adecuada, en general, ¿verdad? Las mujeres requieren entre 200 a 500 calorías adicionales por un día, incluyendo también, ¿verdad?, las proteínas adicionales. Las mujeres de peso normal aumentan entre 11 y 15 kilogramos, tendrán menos, ¿verdad?, probabilidades de tener complicaciones durante el parto o de dar a luz a bebé. En el tercer punto es la desnutrición. La desnutrición dice que prenatal puede tener efectos a largo plazo. Por ejemplo, en la Gambia rural, en el poniente de África, quienes nacieron durante la temporada de hambre, cuando se han agotado casi por completo, los alimentos tienen 10 veces más probabilidades de morir durante su adultez temprana, pero también las personas que nacieron en otras épocas del año. En la desnutrición, ¿verdad? Las graves deficiencias nutricionales prenatales en el primer o segundo trimestre afectan el cerebro y en desarrollo y aumenta el riesgo de trastornos antisociales de la personalidad. A los 18 años de edad, ¿verdad? La malnutrición, como el déficit nutricional severo antes y durante el embarazo a causa de una dieta insuficiente, ¿verdad?, e inadecuada. Puede también ser de infertilidad, anemia, aborto espontáneo o parto prematuro. Y también puede sufrir, ¿verdad?, las malformaciones congénitas, el bajo peso al nacer y mayor mortalidad, ¿verdad?, en el momento de nacer o en los primeros días. El cuarto punto es la actividad física y trabajo extenuante. El ejercicio moderado no pone en peligro a los fetos de las mujeres sanas y evita el estreñimiento y mejora la respiración, circulación, tono muscular y elasticidad de la piel. Todo esto contribuye a un embarazo más cómodo y a un parto más fácil y seguro. En general, ¿verdad?, el empleo durante el embarazo no presenta riesgos especiales. No obstante, ¿verdad?, las condiciones extenuantes de trabajo, la fatiga ocupacional y las largas horas de trabajo pueden asociarse, ¿verdad?, a un mayor riesgo prematuro. O también levantar carga pesada o estar de pie en un largo tiempo, ¿verdad? O también doblarse mucho durante el embarazo. Puede también aumentar la posibilidad de un aborto involuntario o un parto prematuro. O también puede lastimarse durante el embarazo, ¿verdad? Mucha demanda física en el trabajo también ha sido asociada con desórdenes menstruales que puede reflejar a una reducción en fertilidad. Siguiente. Bueno, el quinto punto es la ingesta de sustancias. Prácticamente todo lo que se sugiere que la madre embarazada llega al útero, es posible que las sustancias crucen la placenta del mismo modo que lo hacen el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. La vulnerabilidad, alcanza su máximo durante los primeros meses. La gestación, ¿verdad? Cuando el desarrollo es más acelerado, algunos de los problemas que resultan en la exposición prenatal, ¿verdad?, en distintas sustancias pueden tratar si la presencia de dichas sustancias se puede detectar desde el inicio del contacto, ¿verdad? Luego la pregunta dice, ¿cuáles son los efectos del uso de sustancias específicas durante el embarazo? Primero examinaremos, ¿verdad?, los medicamentos, después el alcohol, la nicotina y la cafeína. Y por último trataremos con algunas sustancias ilícitas, marihuana y cocaína y metanfetamina. La nicotina, ¿verdad? El feto puede ser que esté expuesto al efecto del tabaco a través de la sangre que recibe, ¿verdad?, de su madre durante la gestación. No inhale el humo del cigarrillo, ¿verdad? Pero muchos de los efectos nocivos asociados al tabaquismo parecen atravesar en lo que es la placenta. Y la cafeína,
es uno, ¿verdad? Casi todas las personas tomamos café, entonces ahí va la cafeína en los chocolates, en los refrescos, en las bebidas energéticas y también algunos medicamentos que se recomienda que las mujeres embarazadas disminuyan, ¿verdad?, el consumo de la cafeína durante el embarazo. Esta vez con el fin, ¿verdad?, de reducir riesgos en los bebés y la eliminación de la cafeína presente en la sangre. Este se retrasa considerablemente durante el embarazo, ¿verdad? Y los resultados de algunos estudios indican que una ingesta excesiva de cafeína puede asociarse a problemas de crecimiento, reducción de peso al nacer, parto prematuro o una muerte también intraurinaria. La marihuana, la cocaína y la metanfetamina son son escasos los estudios, ¿verdad?, que del uso de marihuana por parte de las mujeres embarazadas y sus hallazgos son dispares. Sin embargo, también existe cierta evidencia que sugiere que el uso intenso de marihuana puede ocasionar defectos congenitivos. Por ejemplo, bajo peso al nacer, síntomas de abstinencia, como los llantos, ¿verdad?, y temblores excesivos que tiene la mujer al momento también del nacimiento y el aumento en el riesgo de trastornos de atención y problemas de aprendizaje más adelante en la vida. El del VIH-Sida. El síndrome, ¿verdad?, de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, es una enfermedad ocasionada por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Si una mujer embarazada tiene el virus en su sangre, puede darse una transmisión perinatal. El virus puede cruzar el torrente sanguíneo el feto a través de la placenta durante el embarazo en el trabajo del parto, en el mismo o después del nacimiento o medio de la leche materna. El VIH, ¿verdad?, es una infección, ¿verdad?, como dijimos, causada por el virus de inmunodeficiencia humana. Este afecta las defensas del cuerpo. Las personas pueden estar sin síntomas hasta 10 días, ¿verdad? La mujer embarazada con VIH sin tratamiento puede transmitir la infección a su bebé alrededor de un 25% durante el embarazo y por parto vaginal y hasta un 20% si lo elimina si se alimenta, ¿verdad?, con su leche materna. Otras enfermedades maternas, que es la rubiola, en caso de que la embarazada lo contraiga antes de la semana 11, es probable que ocasione sordera y defectos en el corazón del bebé. El estrés materno puede, estimular la organización del cerebro en el desarrollo. Este estrés materno puede provenir de factores psicosociales, ¿verdad?, complicaciones obstétricas, enfermedades psiquiátricas, respuesta emocional al embarazo, ¿verdad?, y otras causas más. Estas variables producen respuestas emocionales y fisiológicas, ¿verdad?, en la madre, las cuales repercuten también en el feto. La edad materna dice que las mujeres entre 30 y 35 años tienen mayores posibilidades de sufrir complicaciones. El embarazo entre mujeres, ¿verdad?, de 35 o más años, ¿verdad?, se asocia también a un aumento de riesgo de presentar una serie de patologías, ¿verdad?, propias de la gestación y una mayor frecuencia de patologías maternas crónicas que traen como consecuencias una mayor probabilidad de muerte materna y también perinatal. Los peligros ambientales de la contaminación, los químicos, la radiación, el calor y la humedad extremos, ¿verdad?, y otros peligros de la vida moderna pueden afectar el desarrollo prenatal, ¿verdad? Las mujeres embarazadas de manera regular, ¿verdad?, respiran altos niveles de partículas finas relacionadas con la combustión, tienen mayores probabilidades de dar a luz a lactantes prematuros o pequeños o con normalidades cromosomáticas. Las mujeres, ¿verdad?, que trabajan con químicos que se utilizan en la manufactura de semiconductores tienen una tasa, ¿verdad?, cerca del doble de abortos espontáneos que otras mujeres trabajadoras. Los factores paternos, la exposición del varón al plomo
humo de marihuana o tabaco, grandes cantidades de alcohol o radiación. El padre también puede actuar como transmisor de anomalías, ¿verdad? Causadas por el ambiente. La exposición a lo que se es al plomo, la marihuana, como dice allí, ¿verdad? En ciertos pesticidas también pueden originar anomalías en el esperma, ya que algunos tipos de tumores en el sistema nervioso de los niños, ¿verdad? Se han relacionado con diferentes actividades ocupacionales de los padres, como minores, impresor, trabajo eléctrico o, ¿verdad? Electrónico. De la industria del papel. De igual forma, ¿verdad? Se relaciona la dieta paterna bajo en vitamina C con los defectos congenitivos y ciertos tipos de cáncer también en los niños. Creo que hasta aquí ha llegado mi parte. Muy bien. ¿Quién sigue? Ahorita le corresponde a la compañera Sadie. Bueno, el monitoreo y estimulación del desarrollo prenatal, ¿verdad? Antes del nacimiento era la decisión de concebir, pero ahora con las nuevas tecnologías los científicos han desarrollado una variedad de herramientas para evaluar el progreso y bienestar del neonato. Se ha progresado en el uso de ultrasonidos y sangre a fin de detectar anormalidades cromosomáticas. En proporción, ¿verdad? Ahí está un cuadro que esa es la proporción, ¿verdad? De madres estadounidenses con cuidado prenatal tardío o ausente por raza o pertenencia génica. Ese cuadro es del 2004. El cuidado prenatal, ¿verdad? Se inicia en los últimos 3 meses del embarazo. Se debe llevar a cabo, ¿verdad? Las intervenciones de donde los riesgos lo indiquen y también entre embarazos para las mujeres que hayan tenido desenlaces desfavorables en embarazos previos, como los CDC. Estos son centros para el control y la prevención de enfermedades. Alimenta a todo adulto a crear un plan de vida reproductivo, ¿verdad? Que centre su atención en la salud reproductiva. Evitar también embarazos no planeados y mejorar el desenlace de los embarazos. El uso del cuidado prenatal temprano durante los primeros 3 meses del embarazo ha aumentado en forma modesta, ¿verdad? Desde 1990 de un 75% a un 83% de las mujeres embarazadas. Y aún así, ¿verdad? En 2004 el 3% de mujeres embarazadas en cinta no recibieron ningún cuidado. En todo caso, el último, ¿verdad? Trimestre, las tasas de utilización son deficientes en 7 estados en los que se propusieron en efecto definiciones modificadas de cuidados prenatal en 2004. A continuación dice que se muestran los porcentajes que ya se los expliqué un poco. Muy bien, buenos días, licenciada, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre las técnicas que se pueden utilizar para evaluar la salud y el bienestar del feto, cuál es su importancia de los cuidados previos a la concepción de prenatales. Muy bien, ¿cuáles son las herramientas que se pueden utilizar? Está el ultrasonido, la amniocéntesis, muestreo de vellosidades ciriónicas, embrioscopia, diagnóstico genético, preimplantación, muestreo sanguíneo. Bueno, ustedes se preguntarán en sí cuál es o qué es, para qué sirve el ultrasonido. Bien, el ultrasonido pues se utiliza ondas sonoras para producir fotografías de las estructuras internas del cuerpo. O sea que esto no, como esa acá la imagen que nosotros le hemos dejado, o sea, eso es una
es un ultrasonido de un feto. O sea, ¿para qué nos ayuda? Nos ayuda a diagnosticar las causas del dolor, la hinchazón, la infección en los órganos internos del cuerpo y examinar el niño que aún no ha nacido, o sea, el feto, en las mujeres embarazadas. Ahora se preguntarán qué es el amniocéntesis. El amniocéntesis, pues en sí es una prueba que se realiza durante el embarazo. ¿Para qué se utiliza? Pues para diagnosticar ciertos trastornos genéticos, defectos congénitos y otros problemas de salud que tenga el feto. Por lo general, pues esta prueba se dice que se puede realizar durante las semanas la semana 15 y 20 del embarazo. La amniocéntesis pues analiza una muestra de líquido amniótico. Y el muestreo de vellosidades ciarónicas, ¿qué es? Pues este también es una prueba para las mujeres embarazadas, como ya se decía, pues este analiza las vellosidades ciarónicas, las protuberancias pequeñas en forma de dedos que se encuentran en la placenta, ya que la placenta es el órgano que nutre al feto en el útero. La prueba detecta normalidades en los cromosomas del bebé. Y así, pues, como ya les decía, o sea, estas técnicas han venido evolucionando año con año, o sea, donde ya podemos ver qué tan bien va nuestro bebé, si lleva alguna anomalía, etcétera. El cuidado prenatal, ¿cuál es su, pues, el cuidado prenatal de alta calidad ha iniciado en forma temprana porque es esencial para un desarrollo sano que puede conducir la detección de defectos, trastornos. También dice que los cuidados previos que se deben hacer a la concepción para cada mujer en edad reproductiva reducirían los embarazos no deseados y aumentan las probabilidades de desenlaces positivos en los embarazos. La necesidad de cuidados previos a la concepción, pues ya como lo dice ahí, es una respuesta más fundamental, que es incluso el cuidado prenatal temprano, que es insuficiente. El cuidado debería iniciarse antes del embarazo a fin de identificar riesgos prevenibles. Los cuidados a la concepción prenatales adecuados pueden darle a cada niño la mejor oportunidad posible para entrar al mundo en buenas condiciones a fin de enfrentarse a los retos de la vida fuera del vientre humano. Pues ya como les decía, o sea, bueno, ya como todos lo sabemos también, o sea, es necesario a la mujer embarazada, debemos de cuidarnos bien para que el bebé venga fuerte, sano, no tenga ninguna anomalía. Entonces hay que estar, como ya lo dicen, hay que estar siempre en control para ver la salud que ésta lleva. Siguiente. Muy bien, hasta aquí les hablaré sobre el nacimiento y cultura, cómo ha cambiado el proceso de dar a luz. Se dice que el nacimiento en Europa y Estados Unidos seguía patrones similares a los de Tailandia, porque el parto era un ritual social femenino. La mujer era rodeada de sus familiares, mujeres y sus vecinas, se sentaban en la cama o quizás en el establo, cubierta moderadamente con una sábana, si lo deseaba así. Eso podía estar de pie, caminar o acuclillarse sobre un banquillo de nacimiento. Esas eran las costumbres pues que rodeaban el nacimiento, como lo es en Europa y en Estados Unidos. Se dice también de que el futuro padre no podía estar cerca, que esto no fue hasta el siglo XV porque hubo presencia de un médico, pero a esta atención solo tenían acceso las mujeres ricas. La partera, según se procedía el evento, no tenía entrenamiento formal, nada más ofrecía ya sea consejos, masajes, posiciones, irrigaciones y talismanes. Esto se daba por la falta de conocimiento que la partera tenía, ya que preciso sobre la anatomía femenina y el proceso de alumbramiento. O sea, como lo podemos ver acá, o sea, todo esa cultura que se tenía, o sea, no es nada comparado a lo que tenemos ahora, porque son como las mujeres campesinas de que esto lo practicaban, o sea, no como ahora de que estás en control en una clínica, ya sea en la clínica, hospitales. Entonces ahora según
tengo conocimiento, o sea, no está así como decía ahí que estaban sus familiares, sus vecinos, o sea, no, sino que ahora creo que están solo los doctores y tal vez solo se permite ya sea el padre del bebé que viene en camino o según lo del plan que está implementando lo que es la primera dama, que es nacer con cariño. Entonces podemos ver acá la gran diferencia que había y cómo ha mejorado y cómo ha cambiado todo ese proceso de dar a luz. Siguiente. Ahora pues les hablaré cuál es la reducción de los riesgos del parto. Pues se dice que en el pasado el nacimiento era una lucha contra la muerte, tanto para la madre como para el niño. Pero gracias al desarrollo de la ciencia, los partos se profesionalizaron, pero siempre había un médico a cargo con el material quirúrgico adecuado en caso de complicación. Es lo que lo que les estaba mencionando anteriormente, de que ahora todo esto ha cambiado porque ahora ya hay un médico presente, ya no es una partera, o sea, ya tienen como las herramientas necesarias y los materiales adecuados para reducir los riesgos del parto. O sea, no se puede decir que no hay riesgo, siempre hay riesgo, claro que sí, pero siempre todo esto disminuye, ya sea como lo decían mis compañeras anteriormente, cuidándose bien, haciendo ejercicio, y llevar todo al pie de la letra lo que el médico se indique. Pues esta gran reducción al riesgo del embarazo en el mundo ha industrializado. ¿Por qué? Porque se debe a la gran medida de la disponibilidad de antibióticos, transfusiones de sangre, anestesia segura, la mejora de higiene y fármacos para introducir el parto cuando es necesario. O sea, todo esto nos ha venido a mejorar y ayudar a nosotras como mujeres, digamos, en el caso salimos embarazadas, porque, o sea, ya hay infinidad de cosas que nos pueden ayudar, como aquí lo mencionaba, o sea, ya hay varios antibióticos, si le hace falta sangre, o sea, tiene mucha pérdida de sangre, pues se hace una transfusión, hay una anestesia segura para el momento del parto, hay una mejor higiene y entre otras cosas. El ambiente contemporáneo para el nacimiento. Pues la influencia médica en la atención al parto tiene costos sociales y también emocionales. ¿Por qué? Porque por lo general los nacimientos en casa están bajo el cuidado de una enfermera, partera, entrenada, que tiene a la mano los recursos de la ciencia médica en caso de necesidad. Los centros autónomos de nacimiento parecidos al ambiente en el hogar son otra diferente opción. Los nacimientos en hospitales en cuanto a partos de bajo riesgo atendidos por profesionales capacitados, porque se dice que los hospitales buscan maneras de humanizar los nacimientos. ¿En qué manera? Porque va ocurriendo en una sala de parto tranquila y similar a la del hogar, donde esté presente el padre como coach y trayendo a sus hijos mayores de visita luego del nacimiento. Bueno, como ya les mencionaba, también, o sea, vuelvo y lo recalco, o sea, todo esto ha venido a cambiar este gran ambiente contemporáneo, como ya lo dice allí, porque como les decía, o sea, antes en la casa podían estar todos los que gustaran, por decirlo así, presentes, o sea, los familiares, hasta las vecinas, como decía ahí, y en cambio ahora no, en cambio ahora solo puede estar el padre del bebé que viene en camino, y ya luego ahí, como lo dice, o sea, ya después del nacimiento ya pueden hacer las visitas. Entonces ese es el ambiente de cómo ha cambiado todo ese ambiente. Como segundo punto también está el proceso del nacimiento, porque como lo sabemos, o sea, todo esto requiere de un proceso, de las etapas y todo eso. Entonces, el parto en sí es un término adecuado para el proceso de dar a luz, o sea, porque uno ya lo dice, uno se refiere a eso de diferentes maneras, que parto, que ya va a dar a luz, que van a nacer el bebé, que cuánta infinidad de cosas. Principalmente debido al tamaño de la cabeza del feto, el nacimiento es un esfuerzo difícil tanto para la madre como para el bebé, porque, o sea, como todos acá creo que hemos escuchado de que dicen de que no, de que dar a luz a un bebé es bastante complicado porque, o sea, nosotros sabemos, digamos, o sea, nosotros a veces ni sabemos
cómo estamos capacitados, por decirlo así, cómo tenemos esa gran capacidad de poder traer bebés al mundo, porque, o sea, es bastante complicado, como lo dice ahí, porque, o sea, ¿y por qué dice ahí que es un esfuerzo difícil, tanto para la madre como para el bebé? Porque, o sea, ha habido muchas ocasiones de que la madre está en riesgo, también está el bebé, entonces hay algunas ocasiones de que tienen que tomar esa decisión difícil de si pueden salvar al bebé, pueden salvar a la madre. Entonces, eso es como estar entre la vida y la muerte, por decirlo así, porque si se llega a tener muchas complicaciones a la hora del parto. Lo que induce el parto o el nacimiento vaginal normal es una serie de cambios uterinos, cervicales y de otro tipo denominado preparto. El preparto se dice que comienza aproximadamente 2 semanas antes del nacimiento, cuando la brusca elevación de los niveles estrógenos estimula el útero para que se contraiga y para que el cuello del útero sea más flexible. O sea, ya como lo sabemos, pues hay que están las contracciones, que antes del nacimiento, que dicen, ay, que ya van a nacer el bebé, ay, que me duele acá, que las patadas, que todo el movimiento del bebé. Entonces, todo eso se debe a unas etapas que debe de pasar en el parto. ¿Cuál es la primera etapa? Es la dilatación del cuello del útero. En esta existen 3 etapas también. La primera es que durante la primera etapa del trabajo del parto, una serie de contracciones cada vez más fuertes dilatan el cuello del útero, la abertura en la matriz de la madre, como ya le decía. Entonces, antes del parto, entonces se dan una serie de contracciones que, como lo dice ahí, o sea, cada vez son más fuertes, o sea, uno ni sabe cómo las aguanta tanto, o sea, no sé, son cada tantos segundos, o sea, la dilatación que debe de tener para que luego el bebé venga con bien. La segunda etapa, pues, es que la cabeza del bebé desciende por el canal del parto y sale por la vagina. O sea, es cuando ya está en el hospital, ya está que, o sea, como lo dice, ya el bebé ya está por nacer y ya viene coronando, como lo dicen así. Y en la tercera etapa, pues dice que es breve porque la placenta y el cordón umbilical, perdón, son expulsados de la matriz, entonces se corta el cordón. Ahí ya como lo dice, o sea, digamos, ya el bebé ya nació, pues como lo dice ahí, la placenta y el cordón umbilical se han expulsado y ya pues ya se puede cortar el cordón, como ya muchos tendríamos un poco de conocimiento sobre eso, que nuestras mamás, nuestras tías nos han tal vez platicado un poco sobre lo que es todo este proceso. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la segunda etapa? Pues la segunda etapa dice que el descenso y salida del bebé dura por lo general 1 o 2 horas. Si esta etapa dura más de 2 horas, pues lo cual indica que el bebé necesita ayuda. Un médico puede tomar la cabeza del bebé por forceps o lo que es más común utilizar extracciones de vacío con una ventosa para extraer al bebé del cuerpo de la madre. Bueno, como ya lo decía, o sea, en toda esta etapa del parto, hay bastantes complicaciones, ya como le dice ahí, de que, o sea, está como un tiempo estimado, por decirlo ahí, para la salida y el deceso del bebé. Entonces, o sea, ahí, digamos, si no se pasa, como dice ahí, se pasa del cierto tiempo, pues el médico debe como actuar y ver qué es lo que se puede hacer, porque, o sea, puede causar la muerte o cosas así del bebé, o el bebé puede nacer muerto. Ese es el monitoreo eléctrico fetal. Pues se puede utilizar monitoreo eléctrico fetal para vigilar el latido cardíaco del feto durante el parto y alumbramiento para observar como esas contracciones uterinas. El monitoreo puede detectar cualquier problema grave y alertar al médico trayente a la partera de que el feto necesita ayuda. Bueno, acá ya es como una herramienta más que de hoy en día se tiene para poder ver ahí, vigilar, como dice ahí, o sea, cómo están los latidos del bebé, si viene bien, si está bien, o sea, cuántos latidos tiene por minuto, por segundo, cosas así. Entonces ya es como una herramienta más que se tiene de hoy en día que nos ayuda bastante para que el bebé venga con bien. Muy bien, esta acá dice el parto vaginal versus el parto por cesárea.
como ya nosotros tenemos un poco conocimiento, pues es el parto normal que nosotros básicamente le llamamos, y el que está el parto por cesárea, o sea, según les hacen un estudio, por decirlo así, para ver si pues, el bebé puede nacer por la vagina o si no se tiene que realizar lo que es una cesárea. Dice que el método usual de nacimiento que se describió antes, pues es el parto vaginal, porque alternativamente se puede emplear el parto por cesárea para retirar por medios quirúrgicos al bebé del útero mediante una incisión en el abdomen de la madre. Pues el trabajo de parto progresa de manera demasiado lenta. Cuando el feto parece estar en problemas o cuando la madre está sangrando por la vagina, pues dice que también cuando el feto está en posición de nalgas o en posición transversal atravesada en el útero, pues entonces ahí tienen que hacer como una operación, o sea, porque el bebé, como ella le dice, el bebé no está como debe de estar. O sea, ahí está como más complicada la situación. Dice que también cuando la cabeza es demasiado grande para poder pasar por la pelvis de la madre. Eso por lo común es la operación que se debe realizar cuando no se puede hacer lo de el parto vaginal. Los partos por cirugía o ya sea por cesárea, pues son más probables cuando se trata del nacimiento del primer hijo o de un bebé grande, como ya lo he mencionado, o cuando la madre también es mayor o ha tenido una cesárea previa. Los partos por cesárea pues implican mucho riesgo de complicaciones maternas graves, ya sea como sangrados, también infecciones, lesiones intestinales, también privan al bebé de importantes beneficios derivados de un nacimiento normal. Acá también les voy a hablar un poco sobre parto con medicamentos versus partos sin medicamentos. Muy bien, se dice que durante siglos el dolor se consideraba una parte inevitable de dar a luz. Sin embargo, el uso de sedaciones con éter o cloroformo se volvió prácticamente común a medida que más nacimientos ocurrían en hospitales. Bueno, como ya lo decía, o sea, todo esto acá gracias a las tecnologías, gracias a los científicos, pues todo esto ha venido mejorando día con día, porque ya como se dice ahí, o sea, antes, o sea, el dolor todavía siguen sintiendo dolor, obviamente, pero, o sea, ya es menos de lo que se sentía antes, porque ahora ya hay medicamentos que se pueden controlar con eso, como la anestesia, los métodos que hay y todo eso. Por eso ahora les voy a hablar sobre cuáles son los métodos de parto. Bueno, como ahí les decía, el primer método es el parto sin temor. ¿Cuál es ese método? ¿En qué consiste? Pues este está desarrollado por el doctor Glandy Dick Real. ¿Quién es él? Es un psicólogo inglés que consiste en educar a las futuras madres acerca de la fisiología, de la reproducción y las capacita en cuanto a actitudes físicas y técnicas de respiración y relajación. Y, o sea, también está el método Lasame, el método Dent y el método Bradley, que pues, o sea, son diferentes métodos que se usan para poder tener un parto como menos complicado, menos doloroso y todo eso. También, como últimamente, como ya último punto, les voy a mencionar cuáles son los tipos de analgésicos que se utilizan en el proceso del parto. No me por el tiempo, o sea, no se los voy a poder explicar bien. El primero que es la anestesia general, la anestesia local, que es la vaginal, los analgésicos y la anestesia regional, que es la epidural o la espinal. Y pues, esto sería toda mi participación y los dejo con mi compañero Wilber. Ok, buenos días a todos. Buenos días. Bien, voy a continuar con el desarrollo de nuestra presentación y vamos a hablar un poco sobre lo que es el bebé recién nacido. Y comenzaremos con una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se adaptan los lactantes recién nacidos a la vida fuera del vientre?
y cómo podemos saber si un bebé está sano y tiene un desarrollo normal. Bueno, todo esto, ¿verdad? Son algunas inquietudes que se dan por parte de los padres al momento de que el bebé va o ha nacido, ¿verdad? De los médicos también, de ver cómo, en qué condiciones ese bebé, valga la redundancia, ha nacido. Ya que durante el proceso, ¿verdad?, del embarazo y el proceso del parto, pues pueden pasar o surgir ciertas complicaciones que puedan afectar al niño recién nacido. Y en parte, ¿verdad?, por lo que pudimos leer, dice que el nacimiento es estresante para los bebés, ya que es una lucha, ¿verdad?, por nacer, y esa lucha por nacer aparentemente estimula el cuerpo del niño para producir enormes cantidades de dos hormonas asociadas con el estrés, que son la adrenalina y la noradrenalina. Sin embargo, la elevación repentina de estas hormonas dice que ayuda, ¿verdad?, durante el nacimiento para limpiar los pulmones del exceso de líquido para permitir la respiración del niño recién nacido. Y eso a veces es algo que afecta cuando, bueno, en mi experiencia de vida, soy tío y pues tengo dos sobrinos que al momento de nacer nacieron así con demasiado líquido en sus pulmones. Y eso pues crea complicaciones para los niños, ¿verdad? Tienen que estar en cuidados intensivos hasta que pueda sus pulmones pues limpiarse de eso y así permitir que la respiración pues sea algo normal. También tenemos que tener en cuenta de que al nacer los sistemas circulatorio, respiratorio, gastrointestinal y de regulación de temperatura se vuelven independientes de los de la madre. Como sabemos ya, mientras que el bebé está en el vientre, ¿verdad?, de la madre, pues está dependiente de ella en todos los aspectos, ¿verdad?, de sus sistemas circulatorio y respiratorio, como ya los mencioné. Sin embargo, al momento de nacer, pues esa dependencia se quita, se rompe, ¿verdad?, con la madre, parcialmente, porque igual siempre va a continuar, ¿verdad?, ligado a la madre y dependiente de ella, mientras surge su desarrollo y durante el periodo de su crecimiento como niño. Entonces, pero sí, ¿verdad?, se vuelve independiente ya de la madre con respecto a esos sistemas. La mayoría de los bebés durante los primeros 5 días pierden aproximadamente una décima parte de su peso al nacer y luego lo recuperan durante los siguientes 5. Así que aproximadamente en el día 10 usualmente regresan a su peso original al nacer. Eso es ¿verdad?, otra cosa que pasa con los niños recién nacidos. Sin embargo, en el periodo de su desarrollo y en los días próximos, ¿verdad?, a su nacimiento, ellos irán recuperando eso que han perdido mientras se van desarrollando como bebés. Y a medida, ¿verdad?, que están siendo alimentados pues por sus madres con la leche materna, que es algo que todos los niños, ¿verdad?, deben de consumir al momento de nacer y mientras va su desarrollo de crecimiento. Bien, vamos a pasar a lo que son las complicaciones del nacimiento y sus consecuencias. Debe ser varón, dicen algunas madres, cuyo trabajo de parto y alumbramiento resultan largos y difíciles. Aquí tenemos otro punto muy interesante, ¿verdad? Muchas veces cuando durante el proceso del parto existen algunas complicaciones o el bebé cuesta, ¿verdad?, un poco en que nazca, en que salga del vientre de su madre, es por eso, ¿verdad? Porque una de las complicaciones podría ser esta, de que a veces los niños varones tienden a ser más grandes que las niñas y eso hace pues que el proceso se complique un poco, ¿verdad? Se haga un poco más difícil por el tamaño del bebé, el tamaño del niño. Este viejo adagio parece ser relativamente cierto. Los partos de hijos varones tienen un poco más de probabilidad de presentar complicaciones que los de las niñas, como ya lo decíamos. Otra de las complicaciones del nacimiento resulta ser, ¿verdad?, el bajo peso al nacer. Los bebés con bajo peso al nacer pueden ser pretérmino, pequeños para la edad gestacional, o ambos, ¿verdad? Cerca de 2 semanas de cada 3 bebés con bajo peso al nacer son lactantes prematuros.
Aquellos, ¿verdad?, que nacen antes del periodo de su tiempo, nacen prematuramente, y estos bebés son, en muchos casos, ¿verdad?, los que mayormente salen o nacen con bajo peso. Y esto puede ser muy perjudicial, no solamente al momento de que nacen, sino mediante el desarrollo de vida de ellos como niños. Los bebés con bajo peso al nacer pueden también, ¿verdad?, como les digo, tener consecuencias no instantáneamente, sino a futuros, porque el bajo peso les puede afectar a ellos en su desarrollo mental, en su desarrollo de crecimiento de sus huesos, de todo su organismo y sus cuerpos. ¿Cuántos bebés son prematuros y por qué? Estos números son estadísticos, ¿verdad? En 2004 dice que el 12.5% de los lactantes estadounidenses nacieron prematuros, 18% más que en la década de los 90 y 33% más que en el año de 1981. Si nos fijamos en esta estadística, hemos venido, ¿verdad? O estas estadísticas nos muestran que en Estados Unidos particularmente nacieron más niños prematuros que en épocas anteriores. Entonces, no, digamos que no se ha venido reduciendo, sino incrementando estos casos de niños prematuros al nacer y con bajo peso. ¿Cuántos bebés tienen bajo peso al nacer y por qué? Aquí tenemos otros números, ¿verdad? En 2004 dice que el 8.1% de los bebés nacidos en Estados Unidos tuvieron bajo peso al nacer, ya que pesaron menos. No sé si me puedes regresar, por favor, al anterior. En 2004 decía el 8.1% de los bebés nacidos en Estados Unidos tuvieron bajo peso al nacer, ya que pesaron menos de 2.500 gramos, es decir, 5.5 libras al momento del nacimiento. Y la tasa más alta de bajo peso de nacimiento data, ¿verdad?, desde 1969 hasta la fecha, porque es algo que se sigue dando, ¿verdad?, en muchas partes del mundo, en muchos casos de niños recién nacidos. ¿Quién tiene mayor probabilidad de tener un bebé con bajo peso al nacer? Aquí, ¿verdad?, podemos ver de que hay muchas cosas que pueden influir, ¿verdad?, con respecto a este tema. Los factores que aumentan la probabilidad de que una mujer tenga un hijo con bajo peso incluyen lo siguiente. Número 1, factores demográficos y socioeconómicos. Número 2, factores médicos anteriores al embarazo. Número 3, factores conductuales o ambientes prenatales. Y número 4, padecimientos médicos asociados con el embarazo. La depresión durante el embarazo es otro factor de riesgo. Y esto, ¿verdad?, es muy afectante para el bebé, ya que todo lo que la madre percibe o recibe, ¿verdad?, sentimentalmente, emocionalmente, aparte de los anteriores, ¿verdad?, tienden a afectar en gran manera al bebé dentro de su vientre y posteriormente pues al momento de su nacimiento también. El tratamiento y el resultado inmediato, el mayor temor en cuanto a que los bebés sean muy pequeños es que morirán durante la lactancia. Ese es uno de los grandes temores, pero sin embargo, como les dije anteriormente, ¿verdad?, no solamente es en el momento de la lactancia, ya que muchos niños pueden sobrevivir a ello. Mas, sin embargo, en un futuro podrían, ¿verdad?, resultar con muchas deficiencias, muchos problemas de salud que podrían pues llevarles u ocasionarles hasta su muerte. Resultados a largo plazo. No obstante, si los bebés con bajo peso sobreviven a los primeros días, existe preocupación por su futuro, como ya se los mencionaba anteriormente, ¿verdad? No solamente es en el momento de su nacimiento, sino a largo plazo, en un futuro que podría ser inmediato o, ¿verdad?, un poco largo. La posmadurez es otro, ¿verdad? Caso después de 42 semanas o más de gestación, en ese punto un bebé se considera posmaduro cuando ya rebasó, ¿verdad?, el tiempo para nacer. Esos son otros casos también que se dan mucho y que por lo que pues leí hay muchas cosas que sobre estos casos de que todavía no se ha llegado a definir un por qué suceden, ¿verdad?, por qué pasan, ya que han habido muchos estudios, pero y en cierta manera se ha logrado con algunos tratamientos previos al embarazo y durante el embarazo
evitar un poco que los niños nazcan así, más sin embargo, es todavía un poco dudoso en decir exactamente un por qué, ¿verdad? Pasa esto. Y también tenemos lo que es la mortinatalidad. Un mortinato es la unión trágica de los opuestos, nacimiento y muerte. A veces la muerte fetal se diagnostica prenatalmente. La muerte de un feto durante la semana 20 de gestación o después explica más de la mitad de las muertes perinatales. Tenemos también, ¿verdad?, los recién nacidos y sus padres. Aquí, ¿verdad?, vamos a ver, pues, que el nacimiento es una transición mayor no solo para el bebé, sino también para sus padres, ya que esto, ¿verdad?, cuando un niño nace, pues, es de un impacto grandísimo para la vida no solamente de su madre, sino también en la vida de su padre, ¿verdad? Es algo que puede traer muchos cambios de humor, muchas sensaciones positivas, traer mucho amor, mucha unión, ¿verdad? Un Sobre minuto, sus padres. Wilber, un minuto para poder Ok, hacer las preguntas. Sí. ok, Lee. Y pues también, ¿verdad? Crea ciertos vínculos familiares, no solamente entre sus padres, sino también, ¿verdad?, con otras personas allegadas a la familia. La siguiente, por favor. Y también tenemos lo que es, ¿verdad?, el papel del padre. En esta última imagen, como podemos ver, ahora en día, ¿verdad?, con las nuevas leyes que están implementando en nuestro país, ya puede ser posible de que el padre presencie, ¿verdad?, el momento en que un bebé nace, caso que no estaba permitido anteriormente, sino es solamente pues la madre que era la que daba a luz, ¿verdad? Así que esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Bueno, la pregunta para el grupo es la siguiente. ¿Cuáles son las intenciones educativas para conocer detalles sobre lo que les ha tocado corresponder sobre lo que es el nacimiento y el parto? Oscar. Sí, buenos días, licenciada. Buenos días. Bueno, después de haber leído los capítulos del documento y en base a mi consideración personal, los propósitos educativos que se han implementado, bueno, para que en nuestra carrera o nosotros consideremos tomar en cuenta todos estos procesos, desde la gestación del bebé, ¿verdad? Todo el proceso que lleva el desarrollo prenatal hasta el momento del parto, tiene que ver con, bueno, nuestro origen, ¿va? Como humanos, ¿va? Como nosotros nos enfocamos en que estudiar en esta parte de psicología, ¿verdad?, los procesos de la mente, el cerebro, etcétera, pero tenemos que saber el origen, ¿verdad?, de dónde es que viene esto, cómo es que se desarrolla. Y todo esto envuelve, sí o sí, desde el momento de la gestación del bebé, ¿verdad?, hasta que nace. Entonces, no se puede estudiar el proceso de cómo se desarrolla algo sin saber antes su origen, ¿va? Muy bien. Gracias, Oscar. Ingrid, Tatiana. Sí, buenos días, licenciada. Buenos días. Que al momento de estudiar lo que es el documento, sí, yo me preguntaba que cuál era la intención educativa con nuestra carrera o con nuestra materia. Y muy interesante su pregunta, porque en realidad, aparte de conocer el origen, se estudiaban los factores que influyen en el momento del embarazo, y entre ellos se puede encontrar lo que son las drogas, que era que influía a largo plazo en algunas ocasiones en lo que son problemas de aprendizaje, en retrasos mentales, y también influía en, ¿cómo se dice? Había un estudio acerca de un niño que hablaba sobre que tenía problemas de contar. Entonces creo que al estudiar todo esto y cuáles son los factores que van a influir en lo que es el periodo de gestación o embarazo es muy importante, porque al momento de cómo nosotros impartimos la enseñanza, podemos entender un poco cuando los niños tienen problemas de desarrollo de aprendizaje. Entonces, muy bien, Ingrid. Gracias. Clarisa, Elizabeth. Muy buenos días, licenciada. Buenos días. Sí, muy interesante los capítulos que nos correspondió hablar, porque como decían los compañeros, aprendemos más sobre lo que es el nacimiento y todo eso. A mí me llama mucho la atención porque habemos muchos jóvenes acá
algunos aún no son padres, otros sí, pero eso también llama a concientizarnos un poco sobre los cuidados cuando alguien sale embarazada o, por ejemplo, si nosotros trabajamos con adolescentes, podemos ayudarles en muchos casos que se da así, echarles la mano y nos ayuda bastante en lo que es la psicología. A mí me llama bastante la atención este tema, muy gracias. interesante, me gustó, gracias. Gracias, Clarisa. Clelia. Siento que en la educación lo que nos quiere transmitir es educar conocimientos y saber nuevos conceptos, enfoques científicos, desarrollos evolutivos sobre nuestros ancestros, o es decir, conocer lo que han sobrevivido el humano a través del tiempo. Por eso se hablaba de las diferentes etapas y como la combinación o comparación de los partos hace un tiempo atrás y cómo son ahora modernamente. Entonces, siento que tienen un enfoque de tiempo y solamente eso. Muy bien, gracias. No sé si faltaba alguien. Erika, Erika, pero no sé qué se hizo. Sí, Erika. Tenga muy buenos días, licenciada. Buenos días. Bueno, para darle resolución a la pregunta, la intención es conocer los factores y hacer consciente a las futuras madres, como mencionaba mi compañera, en cómo el bebé se va desarrollando, en cómo los padres influyen en el desarrollo, podría ser como la alimentación del bebé y cómo eso influye en el nacimiento y cómo el feto se va desarrollando a través de los meses y cómo puede ser que si una madre consume diferentes drogas, eso puede influir, ya que al momento de nacer el parto sería muy complicado y si el bebé se llega a desarrollar muy bien, tendría problemas de aprendizaje. Muchas gracias, Erika. Bueno, como ya el grupo lo mencionaba, realmente conocer cómo es este proceso tan importante del nacimiento y también explicaban, ¿verdad?, que el papel que tuvieron las parteras inicialmente, creo que aún todavía existen parteras, que son personas que asistían ese momento del parto y todos los que participaban en su entorno, pero esto también tiene un proceso también más sistemático, más científico, y quiénes son directamente los que deben de estar en ese proceso. Por otra parte también, a futuro, cuáles son como las situaciones que se pueden presentar en términos de comportamiento, en términos de aprendizaje o en el mismo tema de desarrollo muy normal que pueden tener los niños y las niñas. Da la pauta precisamente en esta parte de su proceso. Y también la condición que la madre debe de tener, porque es la madre la que proporciona todo esto, pero la madre también está en un entorno, está, digamos, en un proceso muy importante y que debe ser apoyada, ¿verdad?, en todo sentido. Y como dicen ustedes, ¿verdad?, si bien es cierto, muchos no son padres ni madres, pero deben de tener conocimiento precisamente sobre esta parte que se está, digamos, viendo. Y por otra parte, el interés del país en las políticas, ¿verdad?, que el gobierno impulsa en cuanto a nacer con cariño, podría ser que para nosotros no suene así como con mucho significado. Pero al estudiar detalles, como el grupo lo ha presentado, los dos grupos han presentado, pues precisamente tiene que ver con esa parte que corresponde educar, concientizar sobre esa responsabilidad que hay y que no solo se trata de traer hijos y hijas sin tener las condiciones necesarias para ello. Por lo tanto, asumir una responsabilidad de esta también debe de haber estabilidad emocional, económica, etcétera. Entonces, es una situación con mucha responsabilidad. Bueno, pues, muchas gracias y nos veremos el miércoles. Que pasen un feliz día. Gracias, licenciada. Igualmente. Muchas gracias, licenciada. Feliz día. Igualmente. Feliz día, licenciada. Feliz día, Ludwig. Feliz día, Liz. Feliz día, Dagoberto. Feliz día. Beatriz, Clelia. Pase buen día. Buenos días, Nabil. Buenos días, Alma. Buenos días, Alicis. Lake ya está habilitado para subirlo, ¿va? Sí, ya está habilitado. Se me olvidaba decirles que ya lo pueden subir.
porque acabo de revisar y el grupo primero no lo había subido. Ok, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias, feliz día. Igualmente, Zulma.